El día de hoy, muchísimos están siendo arrastrados por un camino que dice cristianismo, pero la realidad es que resulta ser un camino amplio, una puerta amplia. Hay un cristianismo falso en nuestra generación, del que muchísimos, incluso algunos que ven este vídeo, están siguiendo ese camino. Es increíble la cantidad de almas que se quedarán decepcionados en aquel fatídico día, y las cifras lo demuestran. Ahora, quizás te preguntarás, ¿cómo es que un cristiano no podría ir a la eternidad con Dios? Han profesado ser creyentes, ser fieles, pero entonces, ¿por qué se quedarían? Y con gran pesar respondo, y es porque aunque dicen conocerlo, aunque dicen reconocer que Jesús es Dios, nunca lo hicieron Señor de su vida. Realmente no lo conocieron, y Jesucristo no los conoce. No se trata de solo conocerlo, sino de tener una relación personal e íntima con nuestro Señor y Salvador. Una investigación afirmó recientemente que más del 70% de adultos que se describen a sí mismos como cristianos han sido atrapados en la mentira antibíblica. Pregúntate a ti mismo, ¿crees que ese 70% de creyentes viven la fe según los parámetros establecidos por la palabra de Dios? ¿O gran parte de ellos son cristianos entre comillas según los estándares del mundo y no la Biblia? Hay un cristianismo falso en nuestra generación, pero por otro lado, una iglesia viva, un creyente vivo, que en realidad conoce a Jesucristo y proclama su evangelio. Ese tipo de iglesia y alma siempre van a estar bajo ataque, porque ese tipo de iglesia debe ser la conciencia del mundo. Pero hoy, como vimos por ejemplo en un vídeo anterior, muchos hasta quieren evitar el nombre de Jesús en sus palabras, en sus canciones, en sus mensajes. Un alma, una iglesia que está verdaderamente viva, es una iglesia que se dedica a tomar a los muertos y comunicarles el evangelio, que es el único que puede darles vida. Esa es la misión. Por eso no hay forma en que la iglesia pueda cortejar al mundo, o amoldarse al mundo, o caerle bien al mundo, o bien haciendo planes en cosas vanas de este mundo. Por eso lo peligroso de esto, porque cuando la iglesia corteja al mundo, cuando se amolda al mundo, en ese momento muere. Como vemos en Apocalipsis 3:1, la iglesia de Sardis pensaba que estaba viva, pero estaba cortejando al mundo, estaba queriendo quedar bien con el mundo, se amoldó al mundo, y entonces Dios dice que no estaba viva. El Señor nos hace entender que el deber de la iglesia no es solo enseñar a los santos, sino también advertir a los hombres acerca de las normas de Dios. Y no somos justos ni fieles al llamado de Dios si todo lo que hacemos es anunciar que el Señor los quiere exitosos, los quiere prósperos, los quiere empoderados. Y eso será la caída y la decepción de muchos cuando llegue su hora, que creen que han venido ante Dios, pero no conocen realmente a Dios ni a Jesucristo. Quizás tengan sensaciones religiosas, quizás hasta tengan emociones mojigatas, pero no conocen realmente a Jesucristo. Y Jesús declara sobre ellos en Mateo 7 del 22 en adelante: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En aquel día es una frase muy importante porque dice que viene un día particular en el que el Señor Jesucristo va a juzgar, y esta frase está relacionada con el juicio. Aparece en 1 Corintios 3 en relación con los creyentes, aparece también en varios lugares de la Biblia en relación con el juicio de los incrédulos, y siempre la vemos ligada al juicio. Llegará el día en que Dios va a juzgar, y el gran trono blanco será una realidad. En el capítulo 20 de Apocalipsis, la Biblia habla de este gran día del juicio final. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y muchos dirán ahí: Señor, Señor, aquí estamos. Nosotros somos los que éramos personas religiosas, los que hacíamos en tu nombre, los que adoramos como creíamos que estaba bien hacerlo, los que te adoramos conforme a nuestros pensamientos. Pedro llama a este día el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y la frase hombres impíos es una frase muy dura que trata de personas religiosas. Por eso Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
¿Cómo es que un hombre va a llegar a ser parte del reino de Dios? Jesucristo dice, son los que hacen la voluntad del Padre, no los que hacen su propia voluntad, o los que quieren agradarle conforme a sus propias voluntades, a sus propios pensamientos, a sus propios deseos. Lo mismo que hizo Caín. Quiso agradar a Dios como él pensaba, pero no según Dios decía. En Mateo 25 vemos una historia de 10 vírgenes, y fueron invitadas a la fiesta, y vinieron 5 de ellas preparadas trayendo aceites y untándolos en sus lámparas. Pero otras 5 no se prepararon. Y luego la puerta se cierra, y esas 5 quedaron afuera, y dicen, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor de la fiesta les dice, de cierto os digo que no os conozco. Ellas fueron invitadas a la fiesta, habían escuchado el evangelio simbólicamente. Esta es una ilustración del llamado de Dios al mundo. Incluso se prepararon hasta el punto de tener sus lámparas, llevaban la ropa adecuada, incluso llegaron a la casa de reuniones, pero ellas no entraron. Y su clamor fue el mismo que en Mateo 7. Señor, Señor, ábrenos. Pero Jesucristo dice que no son los que dicen Señor, Señor, sino los que hacen mi voluntad. Y esta es una gran advertencia. Por eso, qué peligroso es pretender acercarnos a Dios en base a nuestros propios pensamientos. Y eso hacen muchísimos el día de hoy. Quieren agradar y acercarse a Dios conforme a sus pensamientos. Al final de esa parábola, Cristo dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Oseas ilustra una referencia a esto en el capítulo 8. En el tiempo de Oseas, Israel realmente se había derrumbado. Y Oseas está congojado sobre su falta de conocimiento. Él dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Dice que no tienen ninguna realidad en su interior. Los compara con el rocío de la mañana que se evapora. Es decir, han descuidado a Dios, han abandonado a Dios. Y en este capítulo, en la versión hebrea original, Oseas habla de un buitre, sobrevolando la casa de Dios. Pon a tu boca trompeta, como buitre viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. El buitre simboliza el hecho de que con toda la actividad religiosa en Israel, con todas las cosas que estaban sucediendo a modo de actuación, haciéndolo supuestamente a Dios, la verdad era que el lugar estaba muerto y el buitre sobrevolando que se abalanza sobre él. No había nada más que cadáveres. Israel abandonó a Dios como una relación íntima con Dios, y Oseas muestra al buitre volando que hablaba del hecho de que se acercaba el juicio, y debido a su negligencia hacia Dios, van a ser aplastados, dice Oseas. Pero ellos dicen, Dios mío, te conocemos, tal como vemos en Mateo 7. Señor, Señor, somos nosotros. Todos ellos gritan, somos nosotros, pero Dios no los conoce. Todos ellos habían dejado de lado su relación con Dios, todo por su propio deseo. Y eso está pasando el día de hoy. Podemos entender con esto que no son aquellos que desean entrar al reino los que necesariamente entran. No basta desear o pedir entrar, sino Cristo nos dice que el que desea entrar debe ser obediente. Dios ha establecido ciertas reglas para la entrada al reino, y el que quiere adorarlo, el que quiere servirlo y vivir eternamente, debe obedecerlo. Muchos quieren entrar, van a la iglesia e incluso hacen lo que se hace en la iglesia, pero a menos que vengas por el camino de Jesucristo, no pueden entrar. Toda regla religiosa y toda la formalidad por la que muchos viven no tiene sentido si no se sigue a Cristo tal como debería de ser seguido. Y ese debe ser el clamor de nosotros, por abrir los ojos a aquellos que aún quieren entrar a Dios mediante sus reglas y no las reglas de Dios, antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.